La mayoría de la gente se acerca al Salmo 91 pensando que comienza con una decisión que tomaron, que eligieron entrar en el lugar secreto, que buscaron a Dios en un momento de fe. Pero la verdad va más allá. Mucho antes de que eligieras correr hacia Él eligió cubrirte. Antes de que oraras, antes de que clamaras, su sombra ya se extendía en tu dirección. Ese es el corazón del pacto. Tú no lo creaste. Tú entraste en él. El primer verso no es solo una idea poética, es una revelación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es una sombra, sino la evidencia de que alguien más grande está cerca? No tienes que verlo para saber que está cerca. La sombra lo demuestra. La sombra cubre lo que el enemigo intenta exponer. La sombra protege lo que el infierno intenta tocar. Y esa sombra no aparece solo cuando la mereces, aparece cuando más la necesitas. Muchos transitan por la vida pensando que están buscando a Dios, pero si miras de cerca tu historia, te darás cuenta de que Él te ha estado siguiendo durante años. En ese accidente que no te quitó la vida, en esa temporada donde la depresión no te engulló por completo, en esa habitación de hospital, en ese momento en que todo te decía que te rindieras, y no lo hiciste. Esa fue su sombra. Su protección no siempre se ve como prevención, a veces se ve como preservación. Lo que no sucedió es prueba suficiente de que su sombra ya estaba cerca. Cuando la Escritura dice habitar, implica que la sombra es constante, no ocasional, no esporádica, no circunstancial, constante. Eso significa que su cobertura no es reactiva, no se activa por el pánico, es proactiva. Ha estado en su lugar antes de que comenzara la batalla. Este es el poder de caminar con un Dios que ve antes de que llegues. Tú avanzas. Él ya estuvo allí. Te enfrentas a un ataque. Él ya asignó a los ángeles. Te sientes débil. Él ya te rodeó. Tiemblas. Él te sostiene. El lugar secreto no se trata de que tú asciendas a la presencia de Dios. Se trata de que te des cuenta de que Él ya se inclinó para cubrirte. No te ganas la sombra, te rindes a ella. Y en el momento en que lo haces, el enemigo pierde el acceso. Eso es lo que hace diferente a este salmo. No te invita a la actuación, te invita a la alineación. Dios no dice, actúa hasta que estés a salvo. Él dice, habita y serás cubierto. Eso significa que la clave de la protección no es ser perfecto, es estar posicionado. La sombra solo puede caer sobre lo que está cerca. Entonces, ¿cuál es la única cosa en la que el enemigo trabaja horas extras? Empujarte fuera de la cobertura, distraerte, aislarte, tentarte a huir en lugar de descansar, porque él sabe que, lo que tú a veces olvidas, él no puede tocar lo que está en la sombra. ¿Y qué tipo de Dios ofrece este tipo de cobertura? No uno que espera a que califiques. Un padre, un rey, un defensor, el Altísimo, el Todopoderoso. Estos no son títulos poéticos, son nombres de batalla. Hablan de poder, autoridad, rango y dominio. La sombra no proviene de un lugar débil, proviene del trono, y sigue a aquellos que confían no ocasionalmente, sino consistentemente. Así que pregúntate esto. ¿Su sombra te ha estado siguiendo, pero has estado demasiado ocupado para detenerte y habitar? ¿Has confundido la supervivencia con la rendición? ¿Tratas la presencia de Dios como un lugar para visitar? ¿O es el hogar donde tu alma duerme? Porque si alguna vez eliges dejar de correr y verdaderamente habitar, no tendrás que pedir protección de nuevo. Vivirás en ella. El Salmo 91 no es un escondite de última hora, es una invitación de primera oferta. Él no solo está allí cuando lo llamas, Él ha estado allí antes de que supieras a quién llamar. Por eso esto es más que un verso, es un mapa de regreso a la sombra que te eligió antes de que supieras que la necesitabas. No estás persiguiendo la seguridad te está persiguiendo a ti. La cobertura de Dios no es delgada, no es frágil, es espesa con poder.
pesada con presencia y saturada de promesas que el enemigo no puede anular. Todo lo que tienes que hacer es permanecer bajo ella. No tienes que hacer que tu vida funcione a la fuerza. Tienes que permanecer cerca por fe. Cuanto más cerca camines, más clara se vuelve la sombra. Cuanto más habites, menos acceso tendrá el enemigo. Y cuanto menos te muevas por miedo, más firme te mantendrás en paz. No estás expuesto, no estás olvidado, no estás deambulando. Estás siendo seguido por una sombra que no desaparece cuando se pone el sol. Esta es la presencia del Todopoderoso. Y en el momento en que eliges habitar, todo cambia. No solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Habitar no es un sentimiento, no es un momento de adoración, no es algo en lo que caes durante un servicio religioso o después de una oración matutina perfecta. Habitar es una decisión deliberada, diaria y disruptiva para los patrones de un mundo que exige tu atención, pero no ofrece paz a cambio. El Salmo 91 no dice: el que se siente cerca de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita. Esa palabra es pesada, no poética, sino con un propósito. No un accidente, sino una instrucción. Habitar requiere intencionalidad. Significa que te has establecido en algún lugar y lo has hecho permanente. No puedes habitar y vagar al mismo tiempo. No puedes habitar y entretener el compromiso. No puedes habitar en el lugar secreto si tu corazón es constantemente arrastrado por distracciones que te adormecen en lugar de anclarte. Por eso esto no se trata de devoción, porque la devoción puede volverse mecánica. Puedes ser devoto por hábito pero distante de corazón. Puedes marcar casillas, decir las oraciones, cantar las canciones, pero seguir viviendo sin cobertura. Porque la sombra de Dios no cae sobre el movimiento, cae sobre la proximidad. Algunos solo corren a Dios cuando la vida se desmorona. Piensan que la crisis es la puerta de entrada a la protección. Pero el Salmo 91 no promete cobertura a quienes entran en pánico. Promete cobertura a quienes permanecen. La presencia de Dios no es una alarma de incendios, es un hogar. Y demasiados viven como visitantes espirituales, no como residentes. Entran cuando las cosas se ponen difíciles y salen cuando las cosas vuelven a ser manejables. Pero el lugar secreto no se abre y se cierra como un hotel. Siempre está disponible. La pregunta es si has decidido vivir allí. No necesitas esperar a que tu corazón se sienta encendido para estar cubierto. La cobertura es constante si tu posición es consistente. Puedes habitar en medio del duelo. Puedes habitar en medio de la batalla. Puedes habitar cuando las oraciones no se sienten poderosas y tu adoración se siente silenciosa. Porque habitar no es emocional, es espiritual. No se trata de si lo sientes cada segundo. Se trata de si has decidido: aquí es donde vivo. No me voy cuando la vida se vuelve ruidosa. No huyo cuando las respuestas se retrasan. Habito. Y habitar significa que algunas cosas tienen que ser desalojadas. No puedes habitar en Dios y albergar miedo al mismo tiempo. No puedes habitar y alimentar la ansiedad diariamente a través de las voces y el ruido del mundo. Habitar crea separación. Un tipo sagrado. No aislamiento, sino consagración. Porque el lugar secreto no está abierto a todo. No es un espacio común. Es tierra sagrada. Y es solo para aquellos que eligen vivir allí. Esto no se trata de escapar de la realidad. Se trata de permanecer en la verdad. Habitar no significa ignorar tus problemas. Significa enfrentarlos desde una posición protegida. Significa atravesar tormentas con un centro inquebrantable. La diferencia entre los que se derrumban y los que conquistan a menudo es esta palabra: habitar. No encontrarás poder espiritual saltando y saliendo de la presencia de Dios según cómo te sientas en la vida. Lo encontrarás plantándote, tomando la decisión de que su presencia no es una parte de tu vida, es toda la atmósfera en la que tu vida se mueve. Y aquí está la verdadera prueba. ¿Qué haces cuando nada parece cambiar?
Cuando el enemigo susurra que Dios está distante, que te han olvidado, que las promesas no funcionan, te desvías, te desconectas o permaneces, porque eso es lo que hace que habitar sea poderoso. No es tu fuerza, es tu quietud, es la negativa a moverte del único lugar donde la protección está garantizada. Habitar no es ostentoso, no es ruidoso, no siempre es emocional, pero es real, es profundo, y es lo que separa a los espiritualmente frágiles de los espiritualmente arraigados. Es la decisión diaria y silenciosa de regresar, de permanecer, de habitar. El Salmo 91 no es activado por visitantes, es habitado por residentes, y Dios no te pide que actúes para obtener protección, te pide que elijas la proximidad. Esa elección, cuando se hace consistentemente, es lo que te mantiene cubierto cuando llega el caos. Así que, si has estado entrando y saliendo, arriba y abajo, espiritualmente disperso, la respuesta no es más ruido. La respuesta es una elección. Decide habitar, no porque lo sientas, sino porque es donde tu vida está a salvo, tu futuro seguro, tu alma guardada, porque la sombra no se mueve, pero tú sí, y es hora de volver a casa y quedarte. Cuando hablamos de protección, a menudo imaginamos muros, barreras o defensas externas a nosotros, algo físico o externo. Pero el Salmo 91 revela algo más profundo y mucho más poderoso. Dios no solo te protege a distancia, Él se hace tu territorio. La tierra que pisas, el aire que respiras, la atmósfera misma que rodea tu alma. Cuando Dios se convierte en tu territorio, ya no eres un extraño vagando por tierras inciertas. Te conviertes en un residente de un dominio sagrado que ningún enemigo puede invadir. Piensa en el territorio en el mundo natural. Estar en tu propia tierra significa control, familiaridad y seguridad. Los depredadores dudan porque conoces cada centímetro, cada escondite. No solo estás sobreviviendo, estás prosperando porque tu entorno está moldeado por ti y para ti. Cuando Dios se convierte en tu territorio, el reino espiritual se alinea con tu presencia. Los planes del enemigo no pueden echar raíces porque tu vida está establecida en un reino gobernado por la autoridad de Dios. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual. El Salmo 91 habla de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Las sombras no caen al azar, cubren y reclaman espacio. Habitar en esa sombra significa que tu vida existe dentro del límite protector de Dios. La geografía de tu alma ya no es vulnerable, sino fortificada. La presencia de Dios satura tu territorio, haciéndolo impenetrable al miedo, la duda y el ataque. Cuando Dios es tu territorio, todo lo que enfrentas primero debe cruzarlo a Él. Las enfermedades, las dificultades financieras, las rupturas de relaciones pueden acercarse, pero no pueden establecer residencia. El enemigo puede tocar, pero la puerta está sellada. Este territorio no se construye sobre tu fuerza, sino sobre su promesa, su pacto, su poder inmutable. Es un lugar donde te mantienes firme, no porque seas invencible, sino porque estás envuelto por la presencia divina. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones diarias comienzan a alinearse con la geografía de la protección de Dios. Comienzas a vivir con una confianza inquebrantable porque estás anclado en un territorio que ninguna oscuridad puede derrocar. Tu fe no es solo esperanza, es una reclamación territorial declarando que tu vida pertenece al reino de Dios y ningún enemigo puede quitártela. Esta realidad territorial es la razón por la cual el Salmo 91 va más allá de la seguridad. Se trata de dominio, no un dominio que fuerzas, sino uno que heredas al vivir dentro del espacio de Dios. Cambia tu perspectiva del miedo reactivo a la autoridad proactiva. No solo esperas protección, vives en una zona de poder donde la protección es constante. También redefine tu identidad. Ya no eres una víctima atrapada en las batallas de la vida.
Eres un guerrero estacionado en una fortaleza divina. Tu territorio incluye una paz que sobrepasa el entendimiento, una alegría que no se ve afectada por las circunstancias y una audacia para enfrentar los desafíos porque tu terreno es propiedad de Dios. Entender a Dios como tu territorio cambia la forma en que enfrentas el miedo. El miedo pierde su asidero porque es como un intruso tratando de establecerse en tierra enemiga. Cuando reconoces que tu espíritu, tu mente, tu corazón y tu cuerpo están bajo jurisdicción divina, el miedo solo puede ser un visitante, no un residente. Solo puede llamar, pero no puede entrar. El Salmo 91 te invita a declarar tu vida un lugar sagrado donde Dios reina sin oposición. Es una invitación a dejar de caminar sin rumbo y a empezar a reclamar tu espacio en el territorio de su presencia. A vivir diariamente no solo con la esperanza de protección, sino en la realidad de ella. A saber que cada paso que das es sobre tierra sostenida por el poder del Todopoderoso. Entonces, la pregunta persiste: ¿has hecho de Dios tu territorio? ¿O sigues vagando por una tierra de nadie espiritual, vulnerable a cada ataque? La promesa del Salmo 91 no es solo refugio, es dominio. No es solo protección, es posesión, y solo se encuentra en aquellos que viven donde cae la sombra de Dios, en aquellos que hacen de su presencia su hogar. Cuando Dios se convierte en tu territorio, todo cambia. No solo sobrevives, reinas. No solo resistes, conquistas. Porque habitas en un lugar donde el cielo se une con la tierra y los planes del enemigo son impotentes. El Salmo 91 revela algo que la mayoría de la gente pasa por alto. La protección no es solo espiritual, también es sobrenatural y estratégica. La Biblia habla de ángeles asignados para guardarte, pero esta no es una promesa vaga o un pensamiento poético. Es una realidad concreta que ocurre más allá de tu vista. Estas asignaciones angelicales son parte del sistema de defensa invisible de Dios, movilizado específicamente porque habitas bajo su sombra. Los ángeles no son solo seres pasivos que flotan, son guerreros, enviados con órdenes de intervenir en las batallas que enfrentas. Cuando el Salmo dice, mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, significa que Dios dirige personalmente a estos poderosos espíritus para que sean tu escudo y tu escolta. No estás solo, estás rodeado de fuerzas celestiales que obedecen el mandato del Altísimo. Esta protección se extiende a cada paso que das, a cada camino que recorres. Es una operación 24/7, no limitada por zonas horarias o espacio físico. Los ángeles están estratégicamente posicionados para atraparte cuando tropiezas, para desviar ataques antes de que te alcancen y para abrir puertas de oportunidad que parecen imposibles. Por eso los planes del enemigo a menudo fallan. Estás caminando con refuerzos divinos. La mayoría de los creyentes luchan por comprender esto por completo, porque lo que ven y sienten es limitado. Confían en su propia fuerza, en su propio entendimiento. Pero la estrategia de Dios siempre está más allá de la vista humana. Los ángeles operan en el reino espiritual, donde las batallas se libran en silencio y la victoria se asegura antes de que te des cuenta de que comenzó la guerra. También hay una paz que viene con el saber que los ángeles están asignados a tu vida. Cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, recuérdate a ti mismo que las fuerzas celestiales te están protegiendo activamente. Cuando la incertidumbre te presione, recuerda que no estás navegando solo. Este respaldo espiritual te da confianza para enfrentar lo que venga. Pero hay una condición: habitar bajo la sombra de Dios. La asignación angelical no es un acto aleatorio. Se activa por tu posición en el lugar secreto. El enemigo lo sabe, por eso se esfuerza tanto por alejarte de la intimidad con Dios. Porque una vez que habitas, una vez que estableces esa cercanía, los ángeles se mueven a la orden de Dios. Esto revela una profunda verdad. Tu seguridad espiritual no depende de la suerte o la coincidencia, sino de tu proximidad a Dios. Cuando eliges habitar,
No solo estás protegido por la oración o el pensamiento positivo, estás guardado por los mismos ejércitos del cielo. Y esa protección es completa, cubriendo tu mente, cuerpo, espíritu y cada camino que recorres. Comprender la asignación angelical cambia la forma en que vives diariamente. Te da audacia para avanzar, sabiendo que Dios ya ha desplegado sus fuerzas para ti. Te libera del miedo a lo desconocido, porque lo invisible no está vacío, está vivo con la protección de Dios. Esta no es una doctrina abstracta, es un salvavidas, una garantía sobrenatural de que las batallas que enfrentas en la tierra ya están ganadas en el cielo. Estás invitado a vivir en la confianza de esa realidad, a adentrarte en tus días sabiendo que los ángeles están trabajando entre bastidores para tu bien. Así que recuerda, tu vida no es un accidente, es una misión bajo protección divina. Los ángeles están asignados para guardar tus pasos porque habitas donde cae la sombra de Dios. Y nada puede penetrar ese perímetro divino. El lugar secreto, en el Salmo 91, no es un concepto vago y místico reservado para élites espirituales. Es el santuario muy real y muy personal al que Dios te invita. Un lugar donde tu alma encuentra refugio, renovación y fuerza. Este lugar secreto no está escondido de Dios, está escondido del enemigo. Es un espacio sagrado apartado del ruido, las distracciones y los ataques de la vida. Cuando habitas en el lugar secreto, sales del caos del campo de batalla y entras en la paz de Dios. Este santuario no es una ubicación física, sino una realidad espiritual. Es donde te encuentras cara a cara con Dios a través de la fe. Es un lugar de intimidad donde tu corazón se alinea con el suyo, donde tus miedos se calman y tu espíritu se fortalece. No se trata de escapar del mundo, sino de entrar en una presencia divina tan poderosa que los problemas del mundo pierden su control sobre ti. Muchos luchan por encontrar este lugar porque lo buscan en circunstancias externas, servicios religiosos, rituales o actos religiosos. Pero el lugar secreto es interno. Es una postura del corazón que dice: te buscaré más allá de lo que veo. Confiaré en ti más allá de lo que siento. Requiere intencionalidad. Requiere silencio en medio del ruido. Requiere rendición en medio del control. En el lugar secreto, eres protegido no solo del daño físico, sino del ataque espiritual. Es donde recibes las promesas de Dios y donde tu fe se fortalece para aferrarte a esas promesas, incluso cuando el enemigo grita lo contrario. Este lugar es donde la esperanza renace cada día y donde tu identidad como amado de Dios se refuerza sin lugar a dudas. Habitar aquí significa más que visitar. Significa un regreso diario y consistente. Significa priorizar este santuario sobre las distracciones que te roban tiempo y paz. Es un compromiso de permitir que la presencia de Dios sature tu vida tan profundamente que se convierta en tu primera respuesta al miedo, tu refugio en la confusión y tu fuerza en la debilidad. Este lugar secreto también transforma tu perspectiva sobre el sufrimiento. Cuando habitas en la presencia de Dios, el dolor no desaparece, pero se enmarca en su fidelidad. Tus pruebas se convierten en capítulos temporales en una historia que Dios está escribiendo, no en la narrativa completa. Este santuario enseña la resistencia, no el escape. Vivir en el lugar secreto recalibra la brújula de tu alma. En lugar de reaccionar a las circunstancias, respondes desde un lugar de alineación divina. Es donde la paz domina el pánico, donde la fe supera la duda y donde el amor vence la desesperación. Es donde te das cuenta de que nunca estás solo, incluso cuando sientes que lo estás. El Salmo 91 llama a este lugar secreto el Altísimo. Esa es la posición más alta, la autoridad máxima. Cuando habitas allí, estás viviendo bajo la soberanía de Dios mismo. Esta es una postura de humildad y fuerza combinadas, un reconocimiento de que eres pequeño pero amado por el Todopoderoso, vulnerable pero guardado por el Eterno.
Entrar en el lugar secreto es entrar en una relación viva con Dios, donde la protección fluye naturalmente porque la presencia es constante. No es una actuación, sino una posición, un lugar de descanso que se convierte en tu hogar espiritual. La pregunta es simple pero poderosa. ¿Haces espacio para este lugar secreto en tu vida diaria? ¿O tu alma está constantemente expuesta, moviéndose a través de los días sin una morada intencional? El lugar secreto está abierto y esperando. La invitación está en pie. La protección está lista. Cuando decides habitar allí, haces más que encontrar seguridad. Encuentras el santuario de tu alma. Y en ese santuario, nada puede tocarte excepto lo que Dios permite. La constancia es el ingrediente secreto en la protección espiritual. El Salmo 91 no habla de refugio momentáneo o de instantes fugaces de amparo. Revela el poder de permanecer día tras día, hora tras hora, sin importar las circunstancias. La sombra del Omnipotente no es una cobertura temporal que encuentras solo cuando llega la tormenta. Es una presencia constante reservada para aquellos que eligen permanecer, que deciden quedarse cerca, pase lo que pase. Abrazar significa permanecer firmemente enraizado, como un árbol plantado junto a arroyos de agua viva. Significa que tu vida espiritual no es una montaña rusa de altibajos, sino un caminar constante en la presencia de Dios. Demasiados creyentes viven en ciclos de fervor y fatiga, corriendo a Dios cuando surge un problema y luego alejándose cuando las cosas se calman. Pero el Salmo 91 te invita a un ritmo diferente, uno de cercanía inquebrantable que no depende de sentimientos o circunstancias. ¿Por qué es tan poderosa la constancia? Porque reconecta tu alma. Entrena tu corazón para reconocer la voz de Dios por encima del ruido, para confiar en sus promesas más allá de lo que ves. Transforma tu mente para que el miedo no tenga cabida y la paz se convierta en tu estado predeterminado. Remodela tu vida para que la protección no sea solo una reacción, sino un estilo de vida. Vivir consistentemente en la sombra de Dios también construye resiliencia. Cuando permaneces diariamente, tu fe es como un músculo que se fortalece con cada desafío. Aprendes a mantenerte firme ante la adversidad porque tu fundamento no se tambalea. No te desmoronas cuando llegan los ataques porque estás anclado en algo inquebrantable, la presencia de Dios. Este poder de permanecer también significa que no tienes que vivir en agotamiento espiritual. Cuando tu fuerza se siente débil, la permanencia te sostiene. Cuando tu mente está abrumada, la permanencia te calma. Es una paradoja que la verdadera fuerza proviene de la rendición. El enemigo trabaja arduamente para romper este ritmo. Sabe que si puede distraerte, agotarte o convencerte de que Dios te ha olvidado, abandonarás el lugar secreto. Quiere que confundas la inconsistencia con el fracaso y que creas que la protección es solo para los perfectos o los persistentes. Pero el Salmo 91 dice lo contrario. La protección pertenece a quienes permanecen, no porque sean impecables, sino porque se quedan. Esto nos invita a replantearnos cómo es el éxito espiritual. No se trata de grandes momentos o milagros espectaculares. Se trata de fidelidad en las pequeñas decisiones de permanecer conectado, de seguir orando, de seguir confiando. El poder no está en tu perfección, sino en tu persistencia. Permanecer es también un acto de humildad. Es decir, no puedo hacer esto solo. Es reconocer tu necesidad de Dios en cada momento e invitarlo a ser el centro de tu vida. Esta humildad abre la puerta para que el poder de Dios obre en ti y a través de ti. Entonces, ¿cómo cultivas esta permanencia constante? Comienza con una elección. Decidir que, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, regresarás al lugar secreto. Significa reservar tiempo para estar quieto ante Dios, para escuchar, para descansar, para rendirte. Significa practicar la confianza diariamente, incluso cuando surjan las dudas. La promesa es clara.
Aquellos que permanecen viven bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra no es fugaz, es firme, poderosa y vivificante. La constancia en la morada abre la puerta a una protección que sobrevive a las tormentas y a los miedos. No tienes que ser perfecto para permanecer, solo tienes que estar presente. El poder del Salmo 91 se encuentra en la decisión diaria de permanecer, no porque la vida sea fácil, sino porque la presencia de Dios es fiel. La confianza es el latido del corazón de la promesa del Salmo 91. No es fe ciega, sino una elección deliberada de depender de Dios, incluso cuando nada en tu situación actual garantiza la seguridad. Confiar más allá de lo que ves o sientes significa anclar tu alma en la realidad invisible de la protección y provisión de Dios. Este tipo de confianza no ignora el peligro o la dificultad, los reconoce, pero se niega a ser gobernada por ellos. Piensa en los desafíos que han sacudido tu confianza. Tal vez fue una pérdida repentina, una crisis financiera, un susto de salud o relaciones rotas. En esos momentos, confiar en Dios puede parecer imposible. Tus sentidos te gritan que te preocupes. Tu mente se acelera con ¿qué pasaría si? Y el miedo intenta tomar el control. Sin embargo, el Salmo 91 te llama a un lugar más elevado, un lugar donde tu confianza no está ligada a las circunstancias, sino al carácter de Dios. Esta confianza está arraigada en saber quién es Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el protector fiel que nunca ha fallado a sus hijos. Cuando confías más allá de la vista, te apoyas en sus promesas en lugar de en tus problemas. Eliges creer que lo que Él ha dicho se cumplirá, incluso si la evidencia a tu alrededor parece diferente. Confiar más allá de la vista también significa renunciar al control. Es soltar tu agarre sobre cómo y cuándo actuará Dios. Es entrar en la rendición diciendo, no tengo que entenderlo todo. No tengo que tener todas las respuestas. Confío en que tú obrarás en mi favor. Esta rendición abre la puerta para que el poder de Dios se mueva de maneras que no podrías haber planeado. El enemigo sabe lo destructiva que es esta confianza para sus planes. Quiere que te concentres en lo visible, la tormenta, el dolor, la incertidumbre, porque el miedo es una herramienta poderosa para distraerte y derrotarte. Pero cuando eliges confiar más allá de la vista, interrumpes sus planes. Te niegas a vivir según la narrativa del miedo y, en cambio, vives según la verdad de Dios. Confiar más allá de las circunstancias también trae una paz que desafía la lógica. Es una paz que no depende de la resolución del problema, sino de la presencia de Dios. Incluso cuando la batalla ruge, puedes tener una calma interior porque tu alma está anclada en la fidelidad divina. Este tipo de confianza se cultiva a través de la experiencia y la meditación en la palabra de Dios. Crece a medida que recuerdas victorias pasadas, a medida que repasas las promesas de Dios y a medida que practicas el dar pasos de fe repetidamente. La confianza es un músculo que se fortalece con el tiempo, no un logro instantáneo. Cuando vives con esta confianza, comienzas a ver la vida de manera diferente. Empiezas a reconocer la mano de Dios en situaciones que otros solo verían como contratiempos. Te das cuenta de las formas sutiles en que Él te protege, provee y prepara. Esta conciencia alimenta tu confianza y coraje. En última instancia, confiar más allá de la vista significa vivir en la tensión entre lo que es visible y lo que es prometido. Es la postura espiritual del Salmo 91 que te invita a descansar incluso cuando tus ojos dicen que el peligro está cerca. Esta confianza es un escudo que protege tu corazón y tu mente de la desesperación y te empodera para seguir adelante. Así que pregúntate, ¿estás confiando en Dios solo cuando es fácil o cuando todo parece estar bien? ¿O estás aprendiendo a confiar en Él más allá de la vista, más allá de las circunstancias,
porque sabes que su sombra te cubre pase lo que pase. Ese tipo de confianza desbloquea la plenitud de la protección del Salmo 91. El Salmo 91 no es solo una oración para recitar en tiempos de dificultad, es un poder transformador que cuando se abraza diariamente, cambia el tejido mismo de tu vida. Este salmo te invita a entrar en una realidad donde el miedo pierde su control, donde la paz se convierte en tu estado predeterminado y donde tu identidad está anclada en la protección infalible de Dios. Vivir el Salmo 91 diariamente significa dejar que sus verdades saturen tu corazón tan profundamente que cada elección, cada momento, se filtre a través de su promesa. Cuando haces del Salmo 91 una parte diaria de tu caminar espiritual, comienza a renovar tu mente. Empiezas a ver los desafíos no como amenazas, sino como oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Tu perspectiva cambia de la preocupación a la adoración, de la ansiedad a la seguridad. Esta renovación mental es crucial porque tus pensamientos dictan tus emociones y acciones. El Salmo 91 reprograma tu corazón para habitar en confianza en lugar de miedo. Esta transformación se extiende más allá de lo espiritual a lo práctico. Cuando vives el Salmo 91 diariamente, te encuentras avanzando por la vida con una audacia que proviene de saber que estás protegido. Das pasos que antes parecían arriesgados, dices palabras que antes parecían imposibles y enfrentas situaciones con una calma que te sorprende incluso a ti mismo. La sombra del Todopoderoso no es solo un concepto espiritual, se convierte en una experiencia vivida que potencia tus acciones. Este abrazo diario también trae un profundo sentido de descanso. El Salmo promete refugio y amparo, y cuando consistentemente reclamas estas promesas, tu alma aprende a descansar incluso en medio del caos. El estrés ya no domina tus días. La presión implacable para controlar los resultados comienza a aflojar su agarre porque confías en aquel que lo controla todo. Además, la vida diaria en el Salmo 91 cultiva una intimidad más profunda con Dios. Es en la rutina de volver a este salmo donde tu relación con el Altísimo se fortalece y se vuelve más personal. Pasas de saber acerca de Dios a conocer a Dios, experimentando su presencia, no solo en momentos sagrados, sino en la vida cotidiana. Esta intimidad alimenta tu fe y profundiza tu resiliencia. La transformación también impacta tus relaciones. Cuando estás seguro de la protección y la paz de Dios, te conviertes en una fuente de aliento y fortaleza para quienes te rodean. Tu fe se vuelve contagiosa, inspirando a otros a buscar el lugar secreto y habitar bajo la sombra del Todopoderoso. La protección en la que vives se convierte en un testimonio de la bondad y el poder de Dios. Vivir el Salmo 91 diariamente no es un evento único, sino un viaje de toda la vida. Requiere disciplina, fe y la voluntad de rendir viejos miedos y hábitos. Pero las recompensas son inmensas. Una vida marcada por la paz, la protección y el propósito. Comienzas a vivir como Dios lo planeó, no como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo victorioso del Altísimo. Recuerda, la sombra de Dios no es una cobertura temporal, sino una presencia constante que transforma la forma en que enfrentas cada día. El Salmo 91 no es una promesa distante, sino una realidad presente cuando eliges vivir en su poder. Esta transformación está disponible para cualquiera que esté dispuesto a habitar en la presencia de Dios consistentemente. Entonces, ¿qué pasaría si hoy decidieras hacer del Salmo 91 tu ritmo diario? Y si permitieras que sus promesas moldearan tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. La transformación que seguiría podría redefinir toda tu vida, trayendo paz donde había pánico, fe donde había miedo y protección donde había vulnerabilidad. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra nosotros. Paraliza,
divide y roba la alegría que Dios desea para nuestras vidas. Sin embargo, el Salmo 91 se erige como una fortaleza de seguridad, recordándonos que el miedo pierde su control cuando vivimos bajo la protección de Dios. Este salmo no es meramente un consuelo poético, es una declaración de que la sombra de Dios disipa el miedo y lo reemplaza con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Superar el miedo comienza con comprender su naturaleza. El miedo a menudo se disfraza de precaución o realismo, pero en su esencia es una falta de confianza, un susurro de que la protección de Dios podría fallar o que debemos depender de nosotros mismos. La sombra del Todopoderoso desafía esta mentira al insistir en que cuando habitas en la presencia de Dios, el miedo no tiene cabida. El Salmo pinta un cuadro vívido. Ningún terror se acercará a tu morada. Ninguna plaga andará en la oscuridad. Ningún desastre te golpeará al mediodía. Estas palabras no son solo deseos. Son realidades espirituales para aquellos que viven alineados con las promesas de Dios. Cuando abrazas esta verdad, el poder del miedo se debilita, porque tu alma está anclada en una realidad más profunda. Pero superar el miedo no es un evento único, es una batalla diaria. Cada vez que el miedo se cuela, el Salmo 91 te llama a recordar bajo qué sombra vives. Te invita a reemplazar los pensamientos ansiosos con declaraciones llenas de fe. Esta disciplina espiritual reconfigura tu mente y transforma tus respuestas emocionales. El miedo prospera en el aislamiento y la distracción. Cuando estás desconectado de Dios o abrumado por el caos, el miedo echa raíces más fácilmente. Habitar en el lugar secreto te mantiene conectado a tu fuente de fortaleza. Te recuerda que nunca estás solo, por muy oscura que sea la noche o por muy feroz que sea la tormenta. La seguridad de la protección divina te empodera para enfrentar las incertidumbres de la vida con audacia. Puedes atravesar circunstancias difíciles con la confianza de que los ángeles de Dios están asignados para guardarte. Esto no es solo retórica espiritual, es una verdad práctica que cambia la forma en que abordas los desafíos, las decisiones y las relaciones. Superar el miedo a través del Salmo 91 también significa abrazar la vulnerabilidad. Significa admitir tu necesidad de la cobertura de Dios en lugar de pretender que eres invencible. La vulnerabilidad abre la puerta para que la fuerza de Dios se manifieste en tu debilidad. Cambia tu dependencia de ti mismo al Todopoderoso. Esta seguridad trae libertad. Libertad de la ansiedad, de la necesidad de controlar los resultados y del control paralizante de los ¿qué pasaría si? Vivir con esta libertad te permite avanzar con fe, sabiendo que la protección no se trata de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios en medio de él. Imagina cómo se ve la vida cuando el miedo ya no controla tus elecciones. Cuando puedes dormir tranquilo por la noche, levantarte con coraje por la mañana y moverte con confianza durante el día. Esta es la promesa del Salmo 91. Una promesa de que la protección y la paz son inseparables para aquellos que habitan en la sombra de Dios. Así que, cuando el miedo amenace con abrumarte, recuerda, la sombra de Dios es más que un refugio, es seguridad, fuerza y paz. Elige vivir en esa sombra, elige la fe sobre el miedo. La batalla puede venir, pero bajo su protección te mantendrás firme. El Salmo 91 no ofrece simplemente un refugio temporal, promete la victoria definitiva para aquellos que eligen habitar en la sombra del Todopoderoso. Esta victoria no se basa en las circunstancias o el esfuerzo humano, sino en el poder inquebrantable y la fidelidad de Dios. Vivir en victoria significa caminar cada día con la seguridad de que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ningún enemigo podrá vencerte, y tu vida está firmemente sostenida en manos divinas. La victoria a través del Salmo 91 comienza con la identidad. Se trata de reconocer quién eres a los ojos de Dios. Un hijo protegido por el Altísimo, un ciudadano del reino y un amado bajo el cuidado divino. Esta identidad cambia cómo te ves a ti mismo y tus batallas.
Ya no te ves vulnerable o solo, sino cubierto, protegido y empoderado. Vivir en victoria significa abrazar las promesas que Dios hace en el Salmo, que Él mandará a sus ángeles que te guarden, que pisarás al león y a la serpiente, símbolos de peligro y maldad. Estas promesas no son metáforas para ser admiradas a distancia, sino realidades para ser reclamadas y vividas. Cuando caminas con esta confianza, el miedo pierde su poder y la esperanza se convierte en tu ancla. La victoria también significa persistencia. No se trata de una victoria única, sino de elegir diariamente confiar, obedecer y permanecer cerca de Dios. Las batallas pueden llegar, pero la victoria está asegurada porque tu fuerza proviene de Él. Esta perspectiva transforma la derrota en disciplina, los contratiempos en preparaciones para mayores avances. El Salmo enseña que la victoria está disponible no para los más fuertes o inteligentes, sino para el que habita en la presencia de Dios. Es la persona que elige la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la duda y la presencia sobre la distancia. Esta elección lleva a una vida marcada por la protección y el favor sobrenaturales. Vivir en victoria impacta cada área de la vida. Influye en tus decisiones, tus relaciones, tu paz mental y tu crecimiento espiritual. Comienzas a vivir con una audacia que inspira a otros y una esperanza que te sostiene a través de las pruebas. Tu testimonio se convierte en un faro para aquellos que aún buscan refugio. La victoria final no es solo la seguridad personal, sino el triunfo espiritual, la seguridad de la salvación, la alegría de la presencia de Dios y la esperanza de la vida eterna. El Salmo 91 apunta más allá de la protección terrenal a una seguridad más profunda y eterna que solo se encuentra en el Todopoderoso. Entonces, la pregunta es, ¿reclamarás esta victoria hoy? ¿Decidirás habitar en el lugar secreto, permanecer bajo la sombra del Todopoderoso y vivir como quien es más que un vencedor? Esta es la promesa máxima del Salmo 91, esperando a aquellos que se atrevan a vivirla plenamente. Tu victoria no es solo una esperanza, es una promesa. Vive en ella. Camina en ella. Deja que la sombra de la protección de Dios te empodere para una vida de paz, fuerza y fe inquebrantable.